Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. En un minutito comenzamos con la sesión. Nada más vamos a dar oportunidad de que se conecten las demás compañeras y compañeros que faltan. En punto de las 11 comenzamos. Les agradecemos mucho su asistencia y su puntualidad. Pues bueno, empezando con la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Él tiene una licenciatura de mayor médico cirujano por la Escuela Médico Militar, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos del Distrito Federal. Tiene diferentes cursos de especialización en diversas áreas, dentro de las que se incluyen la algología, anestesiología y diferentes condecoraciones. Por ejemplo, tiene una condecoración con la Medalla de Honor al Mérito Militar como soldado de la patria por el gobierno de la República de Nicaragua. Ha estado, en cuanto a su experiencia profesional, aplicando la práctica anestésica en diversos hospitales dentro del Distrito Federal y en el estado de Guanajuato, mayormente en Irapuato, Valle de Santiago y Celaya. Ha sido jefe de departamentos de anestesiología, de quirófano, de endoscopía, en diferentes hospitales a lo largo de nuestro estado y de la Ciudad de México. Ha sido profesor titular de diferentes universidades, como es la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, la Universidad Autónoma de España de Durango, la Universidad del Valle de México de Zapopan, la Universidad del Valle de México de Querétaro. Dentro de su trayectoria profesional, destacamos que fue jefe de atención médica de la Delegación Estatal del ISSSTE de Celaya, fue subdelegado médico del ISSSTE en el estado de Guanajuato y actualmente para el ISAPEC, pues es catedrático de la sección 37 de nuestro Sindicato de Trabajadores de la Salud. Él es el doctor Ulises Cázares Calvo y agradecemos mucho, doctor, su presencia el día de hoy en esta sesión. Bienvenido. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, aquí con el gusto de estar con ustedes, de verdad participando en esta primera semana de seguridad y salud en el trabajo, muy honrado de la invitación. Y bueno, pues cuando tú me digas, empezamos a abordar el tema, y como bien sabemos, pues toda esta semana, desde el 24, se empezaron a tocar este tema que es un derecho fundamental, la seguridad y salud en el trabajo, que tiene muchísimas implicaciones, desde la prevención de riesgos psicosociales. Obviamente es un reto de tipo organizacional, la seguridad y salud en el trabajo, y tiene muchas implicaciones. Sabemos que desde el 1 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud pues ya considera que deben de tomarse en cuenta los aspectos mentales también, como riesgo de trabajo, el síndrome de burnout. Entonces, es muy importante, y generalmente como trabajadores, pues se presentan esas dudas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo acudo? ¿Con quién acudo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué documentos? A veces, por ese desconocimiento, pues sí, se detiene un poquito el trámite, o desconocemos a veces los tiempos, ¿no? Que también es muy importante, porque todo este tipo de trámites pues tiene una connotación médico-legal. Entonces, cuando tú me digas, si quieres, empiezo a compartir pantalla. Listo, doctor, por favor. Aquí, nada más, déjame irme al inicio, mil disculpas. Y pues comenzamos. Entonces, efectivamente es el tema: subsidio, vigencia de derechos e integración del expediente de riesgo de trabajo. Como bien sabemos, a todo lo largo y ancho de nuestra amada República Mexicana, pues existe una serie de normatividad
que va a fundamentar este tipo de procesos médico-legales, ¿no? Empezando desde abajo, los manuales de integración y funcionamiento de los subcomités y el comité propiamente de medicina del trabajo. Aquí es muy importante, vamos a ver a lo largo de esta plática, hacer una diferenciación muy simple, cuáles son las funciones del subcomité y cuáles son las funciones del comité. Por arriba de él estaría el reglamento de servicios médicos, a su vez el reglamento para la dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez, que obviamente implica pues todos estos procesos de dictaminación y que dicta también las acciones que debe de cumplir propiamente el médico de medicina del trabajo. Se encuentra asimismo fundamentada todos estos procesos en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente en su apartado B, artículo 123, el título quinto, la Ley del ISSSTE y la Constitución propiamente de los Estados Unidos mexicanos. Entrando en materia, efectivamente, pues vemos aquí esta parte. Definamos qué es riesgo de trabajo. Accidente o enfermedades a los que están expuestos los y las trabajadoras en ejercicio o con motivo de su trabajo. Es decir, un accidente de trabajo vendría siendo toda lesión que se ocasione producidamente, repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que este sea el lugar y el tiempo. ¿Por qué se puntualiza? Porque obviamente puede ser propiamente en el área laboral, puede ser en el trayecto o bien por alguna comisión. Y enfermedad de trabajo, pues es todo estado patológico derivado de la acción continua, ya sea que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en donde se está desempeñando algún compañero, ¿no? Entonces, es bien importante diferenciar esta parte porque una lesión generalmente pensamos que puede ser ocasionada única y exclusivamente en nuestra área laboral, pero no es así. Más adelante vamos a ver algunas puntualizaciones, algunos tips importantes. En ocasiones me tocó participar en este subcomité de medicina del trabajo, en donde, por ejemplo, el trabajador salía de su hogar y se caía. Entonces, hay que definir en qué lugar exactamente se cayó el trabajador. ¿Por qué? Me tocó dictaminar un caso donde el trabajador se cayó en la cochera de su casa, sufrió un resbalón y él comentaba, yo iba rumbo al trabajo, pero obviamente se consideraba que fue dentro de su hogar y no fuera del mismo, y entonces no fue considerado como del trayecto. Entonces es muy importante verificar este tipo de situaciones. Ahora, a cualquier trabajador que vaya en su trayecto de trabajo, pues puede sufrir alguna colisión, por ejemplo, ¿no? O ser incluso víctima de violencia, por ejemplo, un robo de su automóvil. Entonces, acudir a un medio privado o al médico que esté más cercano para posteriormente acudir a la institución, al ISSSTE, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la Secretaría de Salud, para iniciar el protocolo y de riesgo de trabajo propiamente. Ya lo había mencionado, estos accidentes pueden ser en el área laboral, camino al trabajo o viceversa, al momento de salir al lugar donde él vive. Es muy importante también esta situación. A veces se llega a desconocer por nuestros compañeros y independientemente donde sea valorado, tendrá siempre que iniciarse en el primer nivel, por ejemplo, que es la unidad de medicina familiar, este protocolo de riesgo de trabajo. La unidad médica es la responsable de hacer constar la primera atención médica que se brinda al trabajador. Aquí reitero, porque pueden surgir esas dudas, si por alguna circunstancia él acudió a un médico que estaba a una cuadra, quizás, por ejemplo, en un accidente,
que haya o algún percance que haya sufrido, no importa, elaborará un documento que se enviará a la unidad médica por parte del trabajador, un familiar, algún representante sindical, para empezar a generar el certificado médico inicial, específicamente en el formato RT02. RT no es otra cosa que las siglas de riesgo de trabajo. Se le brindará al trabajador, como ya mencioné, algún familiar, algún representante sindical que pretenda reclamar este riesgo de trabajo. Y estos formatos son de forma oficial, están al alcance de todos. Ahí por ahí me regreso, está el link donde pueden consultar estos formatos, y simplemente para que vean un poquito cómo es, ¿no? Este formato RT02 tiene inicialmente es el certificado médico inicial, y tiene esa importancia porque ahí se va a definir la naturaleza del riesgo, desde si fue en el centro de trabajo, en comisión, en trayecto, o bien si es una enfermedad de trabajo. Desafortunadamente, si hubo alguna defunción, la unidad médica que va a expedir este certificado inicial y la fecha en que se presentó por primera vez, reitero, pudo haber acudido a un médico particular, pero posteriormente llevar la documental que avale esa primera atención, específicamente al ISSSTE, y ahí se empezará a requisitar este formato 02. En la parte, en el anverso, se presenta, aquí dice fecha y hora en que se recibió al paciente. Si concuerda con la fecha que se presentó por primera vez, y concuerda significa que se presentó directamente al ISSSTE. Y vienen incluso algunos aspectos muy puntuales, ¿no? Si fue a través de una riña, aliento alcohólico, si hay intencionalidad de la lesión, estado de ebriedad, etcétera, ¿no? Drogas. Y se hace un pequeño resumen, ¿no? Acerca del padecimiento actual, exploración física de ese primer contacto, estudios de laboratorio si se cuentan con ellos, una serie de diagnósticos y un pronóstico inicial. Y en el reverso, como pueden ver, aquí obviamente va firmado por el médico del Instituto el ISSSTE. ¿Para qué? Pues para obviamente hacer valer, junto con el sello de la unidad, es muy importante que tengan estos requisitos, avalando que este formato pues es el correcto. Entonces, los documentos para la solicitud de calificación del probable riesgo de trabajo, aquí es muy importante y por eso está en negrillas ante la subdelegación de prestaciones. ¿Por qué? Porque generalmente a veces se pierde un poco y piensan que todo este peso corresponde al área médica, pero específicamente la subdelegación de prestaciones tiene mucho que ver en esta parte, que tiene un área de medicina del trabajo. Inicialmente el formato RT01 es la solicitud, es el pedimento inicial de calificación del probable riesgo de trabajo. Este lo va a emitir la dependencia. Aquí es muy importante. Me tocó ver algunos casos en donde la dependencia decía, no, es que yo no soy un área médica, te lo tiene que generar la unidad médica. No, la unidad médica es la encargada de elaborar el formato RT02, riesgo de trabajo 02. Y la dependencia debe de requisitar ese formato RT01, tener sellos y firma en original. Es muy importante verificar esta parte para que, por ejemplo, alguien que sufrió un accidente dentro de su área laboral, pues muy seguramente va a tener que levantarse un acta administrativa en la dependencia en la cual trabaja este compañero. ¿Por qué? Se va a entregar en una hoja membretada, obviamente con el membrete es de la institución a donde pertenece, donde labora, y con todos los datos completos del trabajador, ¿no? El nombre, el cargo y la firma autógrafa de los que participaron en el levantamiento de esa acta administrativa, con el fin de dar veracidad y dar fe y legalidad de que el accidente sucedió en el área laboral, y es uno de los documentos muy importantes que la dependencia hará llegar, en este caso a la unidad médica, para iniciar el trámite del RT02, que lo emite, como ya mencioné, la unidad médica,
del instituto que otorgó la primera atención. Si la atención fue ajena al instituto, pues bueno, lo va a requisitar el médico tratante del instituto o el médico de medicina del trabajo propiamente. Y en este caso, el RT03, como ya les puse, se puede adjuntar el acta ministerial y copia de demás documentos, ¿no? Que se presenten, obviamente, en este caso, copia del INE, y hay diferentes, digamos, el RT03 tiene 3 variantes, el A, B y C. El A, si el accidente fue o el percance que afectó a un aspecto físico en el centro de trabajo, B, si es en el trayecto, y en C, si es en la comisión. Retomando entonces, este RT02 es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a requisitar, ya lo comentábamos en la diapositiva anterior, por la unidad médica se le entrega al trabajador, ¿sí? O representante legal o familiar, y este trabajador o trabajadora va a entregar a la subdelegación de prestaciones. Aquí dice más otros requisitos. ¿Qué requisitos se refiere? Generalmente son los mismos que se llevan para trámites administrativos, como son copia de la CUR, copia de la INE, copia del acta de nacimiento, copia reciente del comprobante de domicilio. En original, la vigencia de derechos, esto obviamente es parte del área de subdelegación de prestaciones, quien emite este certificado o esta vigencia de derechos, el talón de pago famoso que en un momento se requiere para integrar esta documental del RT02 y complementarlo, el resumen clínico si es que fue atendido en una unidad médica externa al ISSSTE en este caso, y pues estudios si es que se los tomaron, ¿no? Y el médico o la médica de medicina del trabajo pues va a dictaminar si es o no un riesgo de trabajo. Si es un riesgo de trabajo, la subdelegación de prestaciones va a notificar mediante oficio a la unidad médica con atención al personal médico que lo trató de decir, ¿sabes qué? Sí se considera de trabajo, y si no es de trabajo, pues de igual forma mediante un oficio y será considerado como enfermedad general. Dentro de este flujograma de este protocolo, si es de trabajo, pues el médico o la médica tratante tiene 9 meses para realizar 3 valoraciones médicas, una en cada trimestre, para emitir bien sea el formato el RT09 o bien el RT04, que vendría siendo el alta médica por riesgo de trabajo. Es decir, no existen secuelas y se envía medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones y se concluye ese famoso riesgo de trabajo. Pero si en estas valoraciones, reitero, que esto tiene 9 meses el médico tratante para realizar esas revaloraciones médicas, una en cada trimestre, si verifica que existe la posibilidad de secuelas, entonces ya se tiene que requisitar el formato RT09, que es la posibilidad de secuelas. Y obviamente, como cualquier documento, pues los datos completos del trabajador, datos de la dependencia, se anexa un resumen clínico, el diagnóstico, los días de licencia médica, si ya se le han brindado a ese trabajador, la firma autógrafa del médico o médica tratante, del director de la unidad, esto es muy importante, y el sello. En ocasiones se requisita, se manda, se empieza todo el protocolo y falta alguna de estas firmas o el sello, y entonces se detiene y va corriendo el tiempo. Se suma el expediente clínico propiamente del paciente y los estudios de laboratorio y gabinete, ¿no? Que se hayan realizado hasta el momento. Aquí es muy importante, este es un dato muy importante, los laboratorios tienen una vigencia de 6 meses. Y si son de gabinete, ¿a qué se refieren de gabinete? Pueden ser estudios radiografías simples, puede ser un ultrasonido, puede ser algo más complejo, una resonancia magnética, por ejemplo. Esos tienen vigencia de 1 año.
Desafortunadamente, más adelante vamos a puntualizar qué puede ocasionar un retraso en este protocolo en este caso de posibilidad de secuelas, y se llegan a vencer los estudios de laboratorio, la vigencia de 6 meses, entonces habrá que tomar nuevos, ¿no? Y todo esto, estos documentos, reitero, firmados por el director, y debe enviarse a Medicina del Trabajo, específicamente la Subdelegación de Prestaciones. Esta Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones pues va a recibir ese formato RT09, el expediente clínico, como vieron en la diapositiva anterior, y todos los estudios que sustenten esto. Y se va a realizar un proyecto de dictamen. A grandes rasgos, pues se puede dictaminar que hay una ausencia de secuelas, es decir, el trabajo ya se recuperó, no tiene secuelas y debe de regresar a laborar. O bien, en otro supuesto, puede haber una incapacidad parcial, se van a evaluar las secuelas, el trabajador va a recibir una incapacidad parcial y debe de regresar a laborar si es que es el caso de una incapacidad parcial. Pero si el caso es una incapacidad total, estas secuelas se le va a pagar una incapacidad total y ya no va a regresar a laborar. Y esta incapacidad total se manda, que es lo que les mencionaba inicialmente, al Comité de Medicina del Trabajo, quien va a dictaminar o avalar esta incapacidad total. El Comité de Medicina del Trabajo se encuentra en la Ciudad de México. Existe una forma, ¿sí?, que seguramente han escuchado, que es la resolución humanitaria, fundamentada en el artículo 52 del reglamento para la dictaminación en materia de riesgos de trabajo y validez del ISSSTE, que es de dominio público, se encuentra en plataformas en internet. Si a un trabajador se le reconoce un riesgo de trabajo y se considera que está en riesgo su vida, se realiza lo siguiente: se envía el expediente clínico completo, estudios de laboratorio y gabinete, como ya vimos, a la subdelegación de prestaciones. El médico o la médica de medicina del trabajo va a requisitar el anverso del formato RT09, el verde que ya les había mostrado, y los datos generales, y en el reverso va a poner ese proyecto de dictamen de incapacidad total y se envía al Comité de Medicina del Trabajo, reitero, en Ciudad de México. Este Comité de Medicina del Trabajo aprueba en un momento dado la incapacidad total. Cabe mencionar esa incapacidad total que en un momento dado está realizando el dictamen el Subcomité de Medicina del Trabajo. ¿Y por qué se lleva a cabo esta resolución humanitaria? Pues por el estado de salud del trabajador, y es para acortar los tiempos de dictaminación, que tienen que ser, de acuerdo a la ley, menor a 9 meses. ¿Qué puede hacer un retraso en la dictaminación de esas secuelas de trabajo? Si es de la unidad médica, pues que se requisite mal el formato RT09, que se envíe por separado en diferentes tiempos, tanto el expediente como los estudios, que ya tenga pérdida de vigencia el formato RT09, que se envíe el expediente pero no tiene estudios que van a fundamentar o a sustentar el diagnóstico de envío. Nuevamente, a veces se mandan los estudios de laboratorio sin los datos que correspondan a ese trabajador que está solicitando la dictaminación de secuelas de riesgo de trabajo o que no estén vigentes propiamente, ¿no? E incluso, que eso es bastante común, que sea el resumen clínico muy escueto y en un momento dado, tanto el subcomité o el comité puede decidir, ¿sabes qué? No es los suficientes datos para poder determinar si hay secuelas de riesgo de trabajo. Por parte de la médica o el médico de medicina del trabajo, errores en el requisitado, que se soliciten en diferentes tiempos a la unidad médica las valoraciones. Aquí viene algo muy importante, por eso está en negrillas. No dictaminar en el plazo de 30 días naturales posterior a la recepción del expediente, y eso causa pérdida de la vigencia del formato RT09 y los estudios. Esto es algo muy común, por eso tiene que estarse pendiente de los tiempos. Y
por ejemplo, aquí dice no convocar a sesiones del subcomité, se van prolongando, hubo una pandemia y eso prolongó ciertos tiempos en el subcomité de medicina del trabajo. Propiamente el subcomité de medicina del trabajo, pues que en un momento también eso es muy común y eso ocasiona retrasos con mucha frecuencia, que al momento de tener ese dictamen se solicitan más estudios de gabinete o valoraciones de otras especialidades y eso va a retrasar mucho más el proceso. Entonces, o bien que dicen los estudios no me corrobora lo que el compañero de trabajo está solicitando y argumentando que es un riesgo de trabajo. Y ya propiamente en el Comité de Medicina del Trabajo, misma situación, dicen, me es insuficiente, requiero más estudios, nuevamente, o los estudios que me mandan no corroboran con lo que dices que es un riesgo de trabajo, y obviamente esto va a retrasar. Como les mencioné desde el inicio, los procesos de dictaminación son médico-legales. Aquí hay que hacer un alto y una diferenciación, que ya todos sabemos, cuando son bases estatales, ¿quién va a dictaminar en un momento dado un riesgo de trabajo? La red médica es quien va a hacer el dictamen. Pero si es de orden federal, la base, se lleva a cabo todo este protocolo que estamos mencionando y específicamente, pues, la Oficina de Prestaciones Económicas es quien en un momento dado tiene todos estos formatos. El 01, que es la solicitud de calificación de probable riesgo de trabajo. El 02, que ya hemos multicitado, el certificado médico inicial. El riesgo de trabajo 03, que es el formato de requisitos para la calificación del probable riesgo de trabajo. Como ya mencioné, con sus variantes A, B o C. Centro de trabajo, trayecto o comisión. Pues bueno, llegamos a la invalidez, que desafortunadamente puede ser el caso de algunos de nuestros trabajadores. ¿Cuándo existe invalidez? Cuando ese trabajador que se encuentra en el activo, obviamente, pues esté imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual, una remuneración, dice la ley, superior al 50% de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad pues derive en una enfermedad o accidente no profesional. Muy importante, porque a veces no se tiene claro esta situación, ¿quién va a determinar la invalidez? El Comité de Medicina de Trabajo. Es decir, sesiona, integra el expediente el subcomité y se envía al comité, que es el único órgano colegiado del instituto facultado para aprobar o negar pues, los dictámenes de invalidez. Esto fundamentado en el artículo 100 del reglamento para la dictaminación en materias de trabajo de invalidez del ISSSTE. Esta dictaminación, ¿cuál sería ahora el protocolo? Cuando se emite ese certificado, dicho sea de paso, es el formato RT09, característicamente es de color rojo, por el médico tratante, tiene un plazo de 52 semanas a partir de la primera licencia médica que se generó el trabajador. O bien, se practica una primera valoración y es de tal origen la patología que no va a haber una resolución, ¿no? Problemas degenerativos, algún accidente y quedaron secuelas graves de un accidente, por ejemplo, ahí ya se puede terminar, hay que llenar el formato, requisitar el formato RT09 y se requisita el anverso y nuevamente, prácticamente si se fijan, pues es requisitar con una serie de documentos el nombre completo del trabajador, los datos de la dependencia, resumen clínico, sus diagnósticos, las licencias, la firma del médico tratante, director de la unidad y el sello de la misma, el expediente clínico y los estudios de laboratorio con las mismas características. Los laboratorios tienen una vigencia de 6 meses y el gabinete hasta un año. Todo ello se integra y se envía a Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones. Esta subdelegación de prestaciones lo recibe, realiza un proyecto de dictamen, no va a dictaminar, sino un proyecto de dictamen. Es revisado todo está documental
y puede haber tres situaciones. Se niega el dictamen, el trabajador tiene la posibilidad de continuar laborando si es que él decide que así puede y quiere, o bien se aprueba este dictamen y el trabajador o la trabajadora, debido a su estado, pues ya no va a poder continuar laborar y se le va a dar una pensión por enfermedad general. O se dictamina y dice, este dictamen está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Pues porque no trae las valoraciones, los estudios de gabinete, o ya se pasó la vigencia de los estudios, que es algo muy frecuente, y que puede, obviamente, retrasar esto. Se devolverían los expedientes y las resoluciones a la subdelegación de prestaciones, informando de que por qué motivo se considera que el dictamen es incompleto. También existe la figura normativa a través del artículo 63 del Reglamento para la Dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez del ISSSTE. Ese artículo 63 también marca la resolución humanitaria, en este caso, para invalidez, que son los mismos pasos, pero ahora aquí es el Comité de Medicina del Trabajo quien va a dictaminar ese estado de invalidez. ¿Y por qué se hace esta resolución humanitaria? Por el estado terminal de la persona que se encuentra enfermo y con el fin de acortar los tiempos de dictaminación, que debe ser menor a 52 semanas, como marca esta ley, ¿no? Prácticamente son los mismos motivos por los cuales puede haber un retraso en la dictaminación de invalidez. Aquí es muy importante, los más sobresalientes, por parte de la médica o el médico de medicina del trabajo, no dictaminar en el plazo de 30 días naturales posterior a la recepción del expediente, ¿no? Y esto va a ser pérdida de vigencia, pues, de ese formato RT09 o de los estudios incluso. Y se tiene que enviar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la sesión del subcomité el proyecto al comité. Sesiona el subcomité, ya se hizo ese proyecto de dictaminación y tienen 5 días para enviarlo al comité. Ahora, aquí surge una figura que espero todos conozcan, que se llama el subsidio, ya sea por enfermedad o accidente ajeno al trabajo, que permite al trabajador solicitar el pago de un subsidio por enfermedad o accidentes no profesionales, cuando se cumplen, obviamente, términos y condiciones reglamentarios por parte de la ley. Esto está en páginas oficiales del Gobierno de México. Existe, incluso se puede hacer el trámite a través de un link, pero siempre se recomienda acudir antes a su dependencia de salud. ¿Para qué? Para verificar perfectamente bien que se tienen todos los documentos y hacer el trámite a través de una plataforma por internet. Se requiere identificación oficial vigente del solicitante, ya sea o pasaporte, cédula profesional, el INE, se muestra el original y la copia, el talón de pago que corresponda, aquí es muy importante, es un tip muy importante, talón de pago que corresponda a la fecha de inicio de la incapacidad, en original. Las licencias médicas generalmente se les da al trabajador una hoja rosa, o bien una fotocopia certificada por el ISSSTE, o la dependencia de adscripción, ¿no? En original, y en un momento dado la constancia de la dependencia con el desglose de días cubiertos al 100% o el 50% de su sueldo, ¿no? Eso se tiene que entregar en original. Esta es la página, https:// oficinavirtual.iste.gov.mx. Reitero, es una página que está, es oficial. Y ahí se van a hacer el trámite, es bastante amigable, solicitud de pago de subsidio por enfermedad o accidente ajeno al trabajo. Se requisitan los datos, se tiene que, obviamente, tener ya las licencias médicas expedidas y se captura, hay una parte ahí donde indica que se tiene que capturar esta información y una vez requisitada, se recibe una validación mediante correo electrónico de que ya se integró los documentos. Y en un momento dado se presentan en el lugar y fechas identificadas con tu identificación oficial para recibir el pago correspondiente. El tiempo de respuesta en la página oficial se establece que el pago se realiza en 30 días hábiles.
Incluso viene una página y hay una nota donde dice, al tratarse de un trámite en su totalidad en línea, pues deben de acudir si hay alguna duda a la delegación estatal o regional del ISSSTE, pero sobre todo a la unidad de prestaciones de la unidad médica a la que ustedes están adscritos o pertenezcan, para en un momento dado darle seguimiento al trámite. Se dice que no es necesario sacar cita y que todos por correo electrónico y que puede ser para alguna duda presentarse a las instancias antes mencionadas, pero lo ideal es que sí acudan de primera instancia para tener certeza de que tienen todos los documentos a la mano. El seguro de salud se establece propiamente en la ley del ISSSTE, en el capítulo 2, seguro de salud, sección 4, en el artículo 37, que la letra dice, al principiar la enfermedad, tanto el trabajador como la dependencia o entidad en que labore, darán aviso por escrito al instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto este emitan. Aquí es muy importante, sabemos que todos tenemos ese derecho a licencia con goce de sueldo o por medio sueldo pagado por la dependencia, ¿en base a qué? Conforme a lo siguiente. Si el trabajador tiene menos de un año de servicio, pues puede tener una licencia por enfermedad no profesional, 15 días con goce de sueldo íntegro o 15 días con medio sueldo. Pero si ese trabajador ya tiene una antigüedad de 1 a 5 años, va a recibir el beneficio de ese subsidio 30 días con sueldo íntegro o 30 días, bueno, más 30 días con medio sueldo si así se requiere. De 5 a 10 años, 45 días con sueldo íntegro más 45 días con medio sueldo. Pero si ya tiene 10 años en adelante, puede gozar de este subsidio durante 60 días con sueldo íntegro más 60 días con medio sueldo. Obviamente, si vence la licencia con medio sueldo, pues continúa la imposibilidad del trabajador que no pueda entrar a laborar, desempeñar sus funciones. Se le puede dar licencia sin goce de sueldo mientras dure toda la incapacidad, siempre y cuando sea por no mayor de 52 semanas, contadas desde que inició la primera licencia, ¿no? La primera licencia médica. Entonces, durante la licencia sin goce de sueldo del instituto, pues hace un cargo a la reserva correspondiente del seguro de salud del trabajador. Este subsidio, aquí solamente por mencionar, lo marca la ley del ISSSTE en el artículo 37 bis. Por ejemplo, desafortunadamente puede haber casos, y sí hay varios, de trabajadores que tienen hijos que les diagnostican con cáncer de cualquier tipo. Entonces pueden gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ya sea que durante sus tratamientos o bien incluso de cuidados paliativos si es casos de cáncer avanzado. Y el instituto va a poder expedir a alguno de los padres, papá o madre, trabajadores que estén asegurados, pues una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento que está sometido, ¿no? Se podrán expedir tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años sin que éstas sobrepasen la suma de 364 días de licencia. No necesariamente tienen que ser continuas, pueden ser espaciadas, pero tienen que cumplir estos lineamientos. Y obviamente estos padres o madres asegurados en estos desafortunadamente que se presenten en estos casos, pues por lo menos deben de tener 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico que haya recibido su hijo. O tener al menos registrada 52 semanas de cotización inmediata previas al inicio de la licencia que ya se ha mencionado, ¿no? Gozarán entonces de un subsidio equivalente al 60% del último salario diario de cotización que se tenía registrado, ¿no? Aquí la conservación de derechos es algo que se presenta y es una duda muy frecuente. De igual forma, en esta ley del ISSSTE, específicamente en el capítulo 3, conservación de derechos, en el artículo 43, y aquí sí me voy a permitir leerlo,
el trabajador dado de baja por cese, renuncia o terminación de la obra o del tiempo para los cuales haya estado designado, es decir, de su trabajo, así como el que disfrute de licencias y goce de sueldo, pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de su separación durante un mínimo de 6 meses, conservará en los 2 meses siguientes el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud. Esto, obviamente, se extiende a sus familiares o derechohabientes. Esto fue un párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación en el 2018. Y bueno, pues espero que haya, pues, mostrado algunas, estos formatos hayan resuelto algunas de sus dudas. Traté de hacerlo un poquito lo más simple posible, porque son temas muy extensos. Cada uno de estos temas, desde el subsidio o la vigencia de derechos o la integración del expediente, son temas que surgen muchísimas dudas, pero esto es lo fundamental que todos y cada uno de nosotros como trabajadores debemos de tener conocimiento. Por ahí tenemos 2 dudas, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Por aquí nos dice una compañera, dice, ahora que explican que es diferente quien dictamina, ya sea federal o sea estatal, la invalidez de un trabajador, me queda una duda. Entendería que solo hay diferencia en quienes dictaminan en un caso u otro, pero el trabajador acude en el mismo orden y situaciones que mencionó el doctor a la atención inicial, RT02, el formato RT1 y el RT03. ¿Es así? Sí, recordemos, como los mencionamos, si es estatal, es en la red médica. Generalmente se envían, en este caso al ISSSTE, se informa de todos los documentos que estábamos mencionando, pero no lo va a dictaminar el ISSSTE propiamente. En las estatales se manda a la red médica. Pero si es de origen federal, todo este protocolo se va a llevar a cabo específicamente en el ISSSTE, con la participación de la subdelegación de prestaciones, específicamente su área de medicina del trabajo. Preguntan por ahí, ¿el trayecto aplica si una trabajadora se desvía a dejar a sus hijos a la guardería? Excelente pregunta. Es una excelente pregunta y se me había pasado comentarlo. En el caso del ISSSTE, si tienen a sus hijos en las EPDIs, en las guarderías propiamente del ISSSTE, sí puede estar considerado ese riesgo de trabajo. Pero hasta el momento que yo conozca, si es otra guardería que no sea propiamente del ISSSTE, no está considerado como riesgo de trabajo el incluir este trayecto. Es excelente pregunta. Dice que cuál es el proceso para el personal que está de contrato. Recordarán que mostré es prácticamente lo mismo. Ahí habría que revisar las condiciones de su contrato, pero también recordemos que ahí mostré una diapositiva con la antigüedad que deben de tener, ¿no? E incluso la más básica, pues pueden obtener 15 días de subsidio con sueldo íntegro y 15 días más con medio sueldo, ¿no? Cuando tienen menos de un año, ¿no? Pero hay que revisar las condiciones de su contrato. Nos preguntan si nos puede compartir las diapositivas, doctor. Sí, claro, con todo gusto, te lo envío, Talía, y ya me haces favor de compartirla sin ningún problema. Sí, sí, claro. Dice, cuando la situación imposibilite al trabajador de bajar su último comprobante de pago, el familiar acudirá a recursos humanos y este le facilitará el último comprobante de pago. Sí, puede ser, también lo mencionaba, es excelente pregunta, puede estar imposibilitado, en el caso, puede mandar a un familiar o incluso a un representante sindical, también puede presentarse para tramitarlo. Obviamente con el argumento, lo ideal sería que lleve un documento que avale que se encuentra quizás hospitalizado y que tiene la incapacidad de desplazarse. Sí, claro. Dice que qué pasa con el personal que es regularizado. Es igual, si su origen es estatal, es red médica, ¿no?
¿Qué personal del área o de la unidad de trabajo debe llenar los formatos o los debo de llenar yo como afectado? No, 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 no. No, como mencionaba desde el inicio, eso corresponde a la unidad médica. Si en un momento dado se va a iniciar el trámite de riesgo de trabajo, por eso es RT, las iniciales, el 02, la unidad médica es quien va a solicitarla. El RT01, esa lo llena la dependencia y es cuando está solicitando, es levantar la mano y decir, oye, yo quiero solicitar mi riesgo de trabajo, ¿no? Pero lo van a requisitar, les había mencionado por ahí, se va a enviar, si fue por ejemplo, en un centro de trabajo, nos pasó a alguien que se cae de espaldas en su silla, se tiene que levantar un acta y se adjuntan, entre otras cosas, esos documentos, ¿no? Sí, pero digamos que no lo tiene que requisitar él. Puedes, dependiendo de lo que le diga a ahora sí que donde labore, la dependencia propiamente, sabes que a mí nada más hazme el escrito y tiene una validez oficial, ¿no? De solicitar, yo quiero que se valore mi riesgo de trabajo, se anexan los documentos que les había mencionado, deben de tener copia de su INE, acta de nacimiento y la solicitud expresa de que quiere su riesgo de trabajo. Dice por ahí, buen día, en caso de que suceda un accidente leve en el centro de trabajo, que no deje ninguna secuela en el momento ni posterior, ¿es correcto que se realice por lo menos un acta de hechos por si posteriormente aparece una lesión futura? Sí, es lo más recomendable en ambos sentidos, porque voy a comentar algo que quizás no corresponde al 100%, pero va a ampliar lo que están preguntando. Me tocó ver el caso de un trabajador de una dependencia X que va bajando las escaleras y él dice que pierde el control, se resbala, pero en su misma redacción dice que se toma del barandal y de un compañero, pero que sí, aún así alcanzó a caer de sentón, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, cuando envía los estudios de gabinete, resulta que tenía 6 hernias en la columna. Entonces, si él mismo argumentó en el acta que firmó como testigo, emitida por la dependencia en la cual trabaja, pues obviamente no corroboraba, ¿no? Él mismo decía que se había sostenido del barandal y de un compañero, pues no corresponden a 7 hernias por alguien que logró asirse de algún área, ¿no? ¿Por qué comento esto en respuesta a lo que están preguntando? Porque muy por el contrario, quizás ahí dicen, ¿sabe qué? Sufrí un sentón o iba yo cargando a un paciente y me caí y él me cayó encima, etcétera. Sí es muy importante que esté ese antecedente, no lo dejen pasar, se levanta esa acta, eh, porque en un momento dado puede sí presentar, ahora sí, quizás una hernia a nivel lumbar, por ejemplo, y que le va a servir de antecedente eso, porque va a ser fundamental, en base a ese documento, poderlo solicitar posteriormente, ¿no? Preguntan que el acta de hechos o administrativa, ¿quién la hace o la llena? Generalmente el área de recursos humanos puede ser firmado obviamente por el jefe directo del trabajador en conjunción con el área de recursos humanos y si así lo consideran, pues firmado por el director o directora de ese centro de trabajo. Dice, en un percance se solicita un informe de tránsito, si hubiera yo supongo que un choque o algo así. Excelente, excelente pregunta, también me faltó. Es muy común y bueno, a eso ojalá nadie se vea sometido en esa circunstancia, pero vamos a ver que hay un percance por alcance, ¿no? Un golpe, hay algún efecto latigazo en el cuello y llegan los servicios de salud, a una ambulancia por ejemplo, Cruz Roja, ¿no? Entonces, y es trasladado a cualquier instancia hospitalaria, Cruz Roja o al centro de salud más cercano, puede ser privado incluso. Lo ideal es que si a posteriori el familiar o el representante sindical tenga que recabar ese informe. Normalmente, si llega a un servicio, por ejemplo, Cruz Roja, llenan una hoja
en donde hacen un checklist, si se me permite mencionarlo así, de las lesiones que puede sufrir en este caso un trabajador, ¿no? Un compañero. Sí es importante recabar ese documento, tener alguna copia. Reitero, generalmente se entrega a la instancia hospitalaria en donde fue referido o fue llevado ese paciente. Entonces, sí es importante recabar ese documento. Por ahí dicen que, bueno, en el ISSSTE se están tardando más de 60 días en dictaminar. Eso lo tenemos muy claro desde la Comisión Central. En la última reunión que tuvimos con el ISSSTE, fue una de las peticiones explícitas de la maestra María de Jesús y del maestro Martín Cano que se dictaminara en tiempo para evitar retrasar los procedimientos para todas y todos ustedes. Sin embargo, bueno, eso ya se sale del tramo de control de nosotros como ISAPEC y ya hicimos la solicitud ante el ISSSTE. Por ahí preguntan, doctor, ¿cuáles son los lugares de guardería del ISSSTE? ¿Cómo se llaman? Son las estancias infantiles o EBDIS. Ahorita se me fue el acrónimo, pero sí, están distribuidas. Eso se puede buscar en internet sin ningún problema. Están distribuidas en Celaya, en León, y ahorita se me escapa si hay ¿cómo se llama? En Irapuato, pero las pueden googlear y ahí les van a aparecer la dirección donde están ubicadas estas EBDIs, ¿no? Dentro de esas preguntas relacionadas con la guardería, doc, nos preguntan, dice, en otra presentación les dijeron que si tenían el permiso de guardería, aplicaba esta de desviarse en el trayecto para poder llegar a su centro de trabajo, si sería calificada como riesgo de trayecto. Sí, Si es o no es correcto. sí, EBDIS, ya lo ustedes, es Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. Son las guarderías propiamente que pone el instituto a disposición de los trabajadores. Ese es el significado de EBDIS. Y sí, ya lo mencioné, si está registrado o tienen un chico, su hijo o chica, en una EBDI, sí, si se desvían de su hogar o donde residan a la EBDI y de ahí al centro de trabajo, sí puede considerarse y debe de considerarse riesgo de trabajo. Pero, reitero, hasta donde yo sé, si es otra estancia infantil que no pertenezca al instituto, no lo van a aceptar como riesgo de trabajo. Así es. Dice, ¿qué pasa si el trabajador tiene una lesión vieja y busca el riesgo de trabajo, pero el trabajador también trabaja en el IMSS y en el ISSSTE? ¿Ahí aplicaría para el ISAPEC o para qué unidad? O sea, trabaja como en diferentes unidades, Sí, tiene una lesión generalmente eso anterior. es un caso muy común. Eso es un caso muy común en el área de la salud, compañeros médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, de todo. Es muy común que trabajen en otras instituciones, pero generalmente se puede resolver en el ISSSTE. Sí se lleva a cabo ahí todo el protocolo, así es. Dice, doctor, sobre los riesgos psicosociales, ¿cuándo aplican como riesgo de trabajo? Ahorita, ahí sí habría que revisar ese tema. No sé si en la plática donde se vio todos aspectos psicosociales, si en un momento dado ya ahorita debe ser considerado, pero hay que revisar la normatividad si es que ya se pronunció al respecto el ISSSTE, pero reitero, a partir del 1 de enero, la Organización Mundial de la Salud considera, por ejemplo, el síndrome de desgaste o burnout ya como una consecuencia del trabajo. Platicaba yo con una psicóloga perteneciente al ISSSTE y ella me comentaba que sí ya está incluido estos aspectos de que puede ser de ansiedad o depresión, específicamente el burnout. Pero habría que verificar si ya acercarse a su centro de adscripción sanitaria, si ya está considerado como tal y qué lineamientos hay que seguir al respecto, ¿no?
pero en teoría sí deben de ya considerarse incluido como parte del riesgo laboral, ¿no? Voy a hacer dos últimas preguntas porque se nos está agotando el tiempo. La penúltima es, ¿cuánto tiempo después de salir de su casa al trabajo o viceversa es considerado para calificarlo como riesgo de trabajo? No, la normatividad no marca un tiempo. Imagínate que, Talía, que, por ejemplo, alguien sale y ya en todas las áreas o poblaciones, de repente hay un accidente y pues vas a vuelta de rueda, no se marca un tiempo porque se prolongaría, ¿no? La llegada al centro laboral no está a razón de un tiempo, no se establece. Más bien es relativo a los documentos que nosotros tengamos dados de alta con el ISSSTE. Eso recordábamos ayer que es bien importante. A veces no actualizamos nuestros datos de domicilio, nuestro INE o estos documentos y son importantes porque en caso de la dictaminación va a ser lo que se va a tomar en cuenta para poder calificarlo o no como riesgo de trabajo. Eso de la actualización tienen que verlo con las personas de recursos humanos. Y por último, Aquí, doctor, un dice, segundo, Talía, nada más, claro, claro. muy importante, incluso a mí me pasó cuando sufrí un asalto saliendo de mi centro de trabajo con violencia. Eh, Parte de los lineamientos después se les solicita a alguien que sufrió, por ejemplo, una circunstancia así, hacer un croquis y determinar en qué punto fue donde sufrió el percance y se elabora el croquis y ahí se marca el punto. Pero, por ejemplo, si de repente el A es el centro de trabajo y B su casa, pues resulta que está hasta C, ¿no? A 10 kilómetros, entonces dice, pues no corresponde, ¿no? Pero eso resolvería esa parte, ¿no? Y la última pregunta es... Dice, cuando un trabajador solicita un pase de salida particular y se tiene un incidente, ¿no cuenta como riesgo o accidente laboral? Otra vez, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, cuando un trabajador solicita un pase de salida particular y se tiene un incidente, ¿cuenta como accidente de riesgo laboral? Claro que sí, pero ahí también es algo muy importante. Yo mencionaba de los RT03 en el trabajo, en el trayecto o por comisión, y respondo en dos sentidos. Todo aquel trabajador que esté comisionado, ve y entrega unos documentos, ve y asiste a la junta, tiene que mediar un oficio de comisión importantísimo para que pueda validarse que es riesgo de trabajo. Y en ese sentido, si pide su pase de salida, todo aquel que tenga derecho, acuérdense que debe estar firmado por su jefe directo. Si la persona se lo solicita de forma verbal, pero no hay algo escrito, estaríamos en un problema para validar ese riesgo de trabajo. Pero si lo tiene, normalmente hay un formato y lo firma el jefe del servicio, no tiene ningún problema, sufre el percance al salir más temprano por ese pase de salida, no tiene ningún problema. Pero si no lo tiene por escrito ese pase de salida autorizado por su jefe directo, tendría algún problema ahí, ¿no? Bueno, pues ya por último, doctor, la Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Salud tiene el honor de entregarle el presente reconocimiento a usted, doctor Ulises Cázares Calvo, por su valiosa ponencia en la primera semana de la seguridad y salud en el trabajo con el tema Subsidio, Vigencia de Derechos e Integración del Expediente de Riesgos de Trabajo. A hoy, 28 de abril del 2023, firma una servidora como secretaria técnica de la Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y su participación. Gracias, doctor, por compartir todo este conocimiento que realmente es muy valioso para todas y todos nosotros. Seguramente posteriormente lo vamos a comprometer ya aquí a que nos dé otra vez el tema o a expandirnos un poquito más en este sentido, porque son temas de mucho interés para todas y todos los que elaboramos en el ISAPEC. Les recuerdo a todas las personas que es necesario que regresen al PODEI, realicen su evaluación para que puedan tener acceso a su constancia. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta ponencia. También que tenga un excelente día y fin de semana. Gracias. Gracias a Gracias, todos. Un cuídense honor, mucho. un placer. Gracias. Los que requieran las diapositivas.